La medicina psicosomática, sustento del ser total. Curso de psicosomática, introducción. Octubre de 2018. Ángela Ibarrola Díaz Barriga. El psiquismo visto como inscriptor, redactor, lector y transformador de lo vivido. La simbolización psíquica es la responsable del ser total. Preguntas válidas para empezar a comprender el proceso psicosomático. ¿Qué es enfermedad? ¿Cómo enfermamos? ¿Cuándo recurrimos al médico? ¿Cómo elegimos un médico? ¿Podemos prever una enfermedad? ¿Cuándo enfermamos? ¿Una enfermedad es multifactorial? ¿Cuáles son esos factores? Respuestas. ¿Qué es enfermar? Una alteración de salud, un proceso de cuyo tratamiento se ocupan los médicos. ¿Cómo enfermamos? Solemos enfermar de dos maneras. Una aguda que es transitoria y breve, otra crónica, más prolongada y lenta que puede progresar, detenerse o retroceder, a veces hasta la curación completa. ¿Cuándo recurrimos al médico? Sentimos la necesidad de un médico cuando una persona ha enfermado de algo que no se alivia o no se cura solo. Todos alguna vez necesitamos o habremos de necesitar la presencia de un médico. La elección del médico. El concepto de enfermedad no solo determina la manera y el tipo de médico que una persona busca o elige, sino que también influye en el curso entero de la relación y el tratamiento que acepta realizar con él. ¿Lo psíquico y lo psicológico intervienen en la enfermedad somática? ¿Lo psíquico o lo psicológico puede generar una enfermedad crónico-degenerativa? ¿Qué es lo psíquico? ¿Por qué lo psíquico puede generar una enfermedad crónico-degenerativa? ¿Qué es la personalidad? Lo psíquico es lo único que puede generar una enfermedad. Se manifiesta como somática o psíquica cuando no cumple con los principios de la significación de la vida, es decir, darle un significado a lo que vivimos. ¿Qué es lo psíquico? Lo psíquico es fundamentalmente significación. Se refiere a lo que las cosas significan. Cuando lo que vivimos no se le da significación, aparece la enfermedad. Lo que aparece como enfermedad es siempre un pedazo de biografía, sin sentido, que para el enfermo mismo queda oculto. La biografía de cada persona está conformada por capítulos que se pueden unir entre sí a la manera de eslabones de una cadena. Pero de pronto, uno de esos capítulos se interrumpe y aparece en forma de enfermedad que, aparentemente, nada tiene que ver con el resto. La enfermedad es una historia que se oculta en el cuerpo, que el enfermo se oculta a sí mismo y que la vive como una descompostura. Cuando se comprende el lenguaje que habla la enfermedad, es decir, su significado, siempre se comprueba que ese lenguaje recompone la secuencia de la biografía interrumpida. Cuando la persona recupera el sentido de su enfermedad, ya no está más enfermo, se sentirá víctima de otro tipo de desgracia o de sufrimientos, pero no se experimenta como enfermo. Lo somático desaparece. La enfermedad es la locura traducida en una vida loca. Janet Walls. El darse cuenta de la incongruencia de vida es significación. Ella tuvo una infancia difícil.
Era pobre, cambiaba de lugar de residencia constantemente y con frecuencia pasaba hambres. Llegó a la locura. Con el tiempo salió de la pobreza y se mudó a la ciudad de Nueva York, donde se convirtió en una exitosa escritora de columnas de espectáculos. El darse cuenta de la incongruencia de vida. Sus padres también se mudaron allí, solo que no tenían dónde vivir. Una noche, cuando se dirigía a una fiesta vestida con ropa elegante, Janet vio a su mamá hurgando en un basurero. Agachó la cabeza y le pidió al conductor del taxi que la llevara de vuelta a casa. Dios mío, ¿qué diría la gente si se enterara de esto?, pensó. Me sentí aterrada, cuenta. Tenía una vida muy buena, un esposo que me amaba, un trabajo excelente, una casa confortable y, a pesar de todo, me sentía un fraude. Entonces me obsesioné con la idea de escribir sobre esta situación vergonzosa, aunque sabía los riesgos que implicaba. Entonces, ¿qué es lo psíquico que enferma? El sufrimiento de la vida no significado. El dolor, la desesperanza y todos los afectos que se ponen en juego en ese sufrimiento. Una vida sin sentido. Cuando la vida se vive en forma incongruente, cuando la incongruencia se convierte en un modo de vida. Eso es lo psíquico, que enferma. ¿Cómo se manifiesta lo psíquico en la conciencia? El estrés es el camino a la enfermedad. El estrés de la vida cotidiana, las adicciones a todos los niveles, las relaciones amorosas conflictivas, la pérdida de las identidades, ¿quién soy yo?, la baja autoestima, los afectos irracionales, la depresión crónica, la desesperanza, los celos, la envidia, la venganza, la ira y la sumisión. En general, los estilos de vida que transgreden todas las leyes que la gobiernan. Los decretos, sean conscientes o inconscientes, este tipo de pensamientos puede cambiar la bioquímica del cuerpo, los afectos alexitímicos, las caracteropatías de la vida, las escisiones de vida, la incongruencia entre lo interno y lo externo. Los pensamientos irracionales son los que no concuerdan con la realidad vivida. Son un tumor cerebral. El estrés de la vida. Las exigencias de tener cosas materiales solamente como un modo de vida. Vivir la vida fuera de los límites del yo. La ira, el pánico y el terror. Los asaltos, los secuestros, las familias deshechas. Estos afectos, cuando no se sienten, paralizan totalmente al yo. Los celos y la venganza amargan la vida para siempre. ¿Por qué lo psíquico puede generar una enfermedad crónica degenerativa? Porque reactiva la memoria de lo vivido, la memoria inconsciente. Se conecta con los aspectos no solamente hereditarios, sino con los componentes ontogénicos y filogénicos de la especie. El cuerpo psíquico es el guardián de la vida. El holograma es la clave de inervación afectiva. El cuerpo psíquico es como un holograma, constituido con componentes inconscientes y conscientes que actúan permanentemente bajo principios de regulación. Allí es donde se encuentra la clave de inervación afectiva. La medicina energética nos dice: nuestro cuerpo contiene la historia de todos los acontecimientos y relaciones de nuestra vida. Expresan nuestras fuerzas, debilidades, esperanzas y temores. Las experiencias positivas y negativas dejan registrados un recuerdo en el tejido celular, en el campo energético y afectivo. La neurobiología ha demostrado que los neuropéptidos, sustancias químicas activadas por las emociones, son pensamientos en materia. De esta manera, es como podríamos decir, las emociones residen
físicamente en el cuerpo y se interrelacionan con las células y los tejidos. El cuerpo psíquico guarda la historia de lo vivido y de lo sentido, guarda las primeras memorias, los hologramas, las que se establecen en la infancia que preceden y configuran a las memorias posteriores. El cuerpo psíquico, las diferentes memorias. Los elementos conscientes y los afectos de la infancia determinan y condicionan a las experiencias sucesivas. Las experiencias de la vida configuradas por los afectos. Lo infantil está vivo y actuante, solo enterrado en la propia autoconciencia, plena de defensas. Lo enterrado es lo infantil. Está vivo y determina las vivencias posteriores. Nuestro psiquismo es una articulación de memorias, una complejísima estructura simbólica que une lo biológico con lo histórico-cultural. Pan es el dios de la naturaleza salvaje, representante de lo instintivo, conecta la naturaleza interior con la exterior en una fantasía. El cerebro está historizado por su experiencia de vida, por sus aprendizajes cognitivo-emocionales, por sus percepciones en el placer y en el dolor. Eso es lo psíquico. La memoria de los afectos, angustia, dolor, placer, terror, horror, amor, generan enfermedades porque desde la infancia configuran rutas psicoafectivas, así como rutas problemáticas en cada órgano del cuerpo. Las rutas psicoafectivas están marcadas por la clave de inervación afectiva. La clave de inervación afectiva es una estructura tripartita o triforme del afecto. Relación inconsciente-consciente. Consta de 1. Disparo, la amígdala. Ante cualquier peligro y los afectos que esto despiertan, ansiedad, angustia, miedo, que pueden llegar hasta el terror, se activa la amígdala y funciona como una alarma muy poderosa. Otro componente es una descarga neurovegetativa en el cuerpo y se ponen en acción las siguientes estructuras corporales. La amígdala, hipófisis suprarrenales, corteza cerebral. Se le llama estrés o síndrome de adaptación general. Se activa a su vez la clave de inervación afectiva que contiene un significado primario del afecto. Información de la descarga neurovegetativa en la conciencia que también contiene la clave de inervación específica. La clave de inervación afectiva contiene la clave psicosomática, estructuras del cerebro, órganos del cuerpo y el afecto correspondiente con un contenido primario de significación. En este esquema presentamos el procesamiento representacional de la descarga neurovegetativa a todos los órganos del cuerpo. Este procesamiento tramita la descarga neurovegetativa, incluyendo la clave de inervación afectiva. En ese caminar va adquiriendo la significación de la descarga, se convierte en fenómeno psíquico y la longitud de onda se transforma en matiz afectivo. 5. La descarga en la conciencia es sentida como afecto, por tanto, la clave de inervación afectiva es somática, la significación es primordial. Lo psíquico son todas las transformaciones posteriores que se realizan a partir de ella. Por ejemplo, el caso de la clave de angustia, miedo, rabia. Dicha clave implica variantes en la distribución sanguínea y en su tensión cuando ésta se rompe. Mientras mi conciencia esté tranquila, que el mundo piense lo que quiera. Si la mente está ocupada con pensamientos positivos, es más difícil que el cuerpo enferme. Dalai Lama. Esta aseveración es incompleta. Continúa en otro video.